Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora este domingo, hablaremos sobre la importancia de donar, cuál es el proceso para hacerlo, qué órganos y tejidos se pueden trasplantar y romperemos con los mitos y tabús en torno a este tema. Así que para entrar en materia, acompáñenme a ver la siguiente información. ¿Sabías que cada 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos? Fecha que surgió con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de la donación, pues en los últimos años se han incrementado las enfermedades crónicas que modifican de forma irreversible el funcionamiento de órganos vitales como el corazón, hígado o riñones. Sin embargo, las donaciones son cada vez más escasas, situación que ha empeorado con la pandemia, por lo que se requiere fortalecer la cultura de donación. ¿En qué consiste este proceso? Te damos los detalles en Médico H. Para hablar sobre este tema me acompaña el pediatra Salvador Villalpando y el jefe del Departamento de Trasplantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Mario Vilatobá. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues en el marco de este día nos encanta que estés con nosotros porque fíjate que realmente creemos que es muy importante hacer conciencia, saber qué pasó con la pandemia y los trasplantes y en qué situación nos encontramos en México. Bueno, pues fue realmente una situación complicada la pandemia para todos, pero específicamente en trasplantes de órganos y tejidos fue muy complicado, ya que pues prácticamente todos los hospitales y todas las instituciones de salud se vieron saturadas. Hablando específicamente de los institutos nacionales de salud, pues se convirtieron prácticamente hospitales COVID y pues si entendemos que los donadores son normalmente donadores con muerte encefálica, estos deben de estar en una terapia intensiva y deben de estar intubados con medicamentos para sostener los signos vitales y cuidar los órganos, pues entenderán que no había disponibilidad de camas en terapia para mantener a estos posibles donadores. Por lo tanto, los trasplantes en el 2020 y principios del 2021 se vieron afectados de manera muy importante. Una disminución como del 80-90%. Oye, Mario, y en esta parte también las personas que son candidatos para donación, para recibir un trasplante, ¿son personas que tenían mayor labilidad a COVID o no tenían mayor riesgo que las demás personas, los que estaban esperando un trasplante? Pues sí, se vuelven más, obviamente, con mayor riesgo por las enfermedades crónicas que padecen. De hecho, también nos dimos cuenta cuando empezamos a contactar nuevamente a los pacientes que estaban registrados en la lista de espera, principalmente los de pacientes que están en lista de espera de riñón, que con la diálisis peritoneal o el hemodiálisis, pues sobreviven por periodos prolongados de tiempo, varios años. Pues al buscarlos nos dimos cuenta que muchos habían fallecido secundarios a la pandemia, al igual que pacientes que estaban en espera de un trasplante de hígado, que son los que más realizamos en nuestra institución de órganos sólidos. Eso quería preguntarte. Ya una vez que vemos y hacemos conciencia de cómo la pandemia afectó tanto en la lista de espera como en los pacientes como potenciales donadores, ¿cómo va ahorita ya en este 2022? ¿Están retomando? ¿Cuántos trasplantes esperan hacer este año en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas y en el país? Porque entiendo que tienes un panorama general. Pues estamos regresando a la normalidad, afortunadamente. Desde el año pasado vimos un incremento al doble de lo que habíamos hecho en el 2020. Y en el 2021, hicimos en el 2020, los primeros meses antes de que llegara la pandemia, enero, febrero y marzo, hicimos como 12 trasplantes de hígado. Y el año pasado hicimos 25. Este año ya llevamos 6. Yo espero que regresemos a lo mejor a unos 40, 50 trasplantes, que era lo que estábamos haciendo antes de que llegara la pandemia. 40 o 50 solamente de hígado. Sí. ¿Y en el país? Y en el país, pues, yo creo que se pronostica algo muy similar. Porque no solamente es que los podamos hacer nosotros, sino que los centros que pueden generar donadores, pues sus terapias intensivas y normalmente su hospitalización ya disminuyó o desapareció por completo, ya no son hospitales COVID, ¿no? Entonces, nuevamente se pueden captar donadores, se pueden realizar los trasplantes con donador vivo
y tenemos salas de terapia intensiva para sacar a nuestros pacientes. Ya hiciste mención de dos pasos que parecen importantes en el proceso de donación. Uno, que hay una lista de espera, y dos, que haya una lista de donadores. ¿Cómo es el proceso en general después de que tenemos todo esto identificado? Bueno, en realidad, cuando uno desea donar, lo más importante es comunicarlo con la familia, hacérselo saber a nuestros familiares más cercanos. Y de esa forma, aunque uno tenga un registro ante una credencial que te proporciona el Centro Nacional de Trasplantes, no es una identificación oficial. Tendría que ir uno ante un notario público y decir yo quiero donar cuando fallezca, si es que las condiciones lo permiten, pero eso se vuelve muy complicado que uno lo vaya a hacer. Pero si uno se lo comunica a cada uno de los familiares más cercanos, si eso ocurre, entonces en ese momento el familiar directo, el que es legalmente responsable, es el que dará la autorización para que se dé la donación. Tenemos ahí el gráfico del proceso de donación, si nos lo pueden poner otra vez, sí, para comentarla con el doctor, y vemos que dice la detección del donante, la valoración médica, certificación de muerte, consentimiento familiar, obtención de los tejidos, procesamiento, conservación, suministro y donación. ¿Esto lo ves apegado a la realidad o es una teoría en esto? No, sí. Se detecta primero alguien que clínicamente parece... Insisto, hay que entender que lo que hacemos en nuestro país, lo más frecuente es muerte encefálica. Y eso es que no hay flujo en ninguna parte del cerebro, desde los reflejos más primitivos, ningún par craneal funciona, no hay nada de flujo. Y eso se ve y se detecta clínicamente. Se confirma con estudios, tanto puede ser electroencefalograma, puede ser una angiotomografía o un ultrasonido transcraneal. Y una vez que se diagnostica, entonces le avisan al coordinador de un hospital, que es donde se está generando ese potencial donador. Y entonces ahí se declara muerto, que esto es importante también que uno lo entienda. A veces inclusive la información se da ambigua o equivocada. En algunos noticieros dicen es que el boxeador sufre muerte encefálica, la familia espera un milagro. Pues si es muerte encefálica va a tener que revivir, o sea, ya no es solo un milagro, va a ser algo muy complicado. Entonces, no es una lesión severa, no es coma, es muerte encefálica. Y entonces, una vez que se hace el diagnóstico, es alguien que falleció, se declara muerto y en ese momento un coordinador empieza a hacer el proceso para solicitarle a la familia si quisieran que esta persona que ya falleció pudiera donar sus órganos. Oye, pero aquí está además mucho más complicado, ¿no? Porque solamente el cerebro es el que tiene que estar dañado, pero los demás órganos tienen que estar saludables y tienen que mantenerse saludables en las terapias intensivas. Exacto. Bueno, pues si les parece, para hablar acerca de estos órganos, es momento de hablar sobre los órganos y tejidos que se pueden trasplantar, y para eso les preparamos la siguiente información y regresamos con el experto. ¿Sabías que cada donador puede beneficiar a unos 50 pacientes que necesitan de algún tejido y a 8 o más personas que están a la espera de un órgano? Tan solo el año pasado, el IMSS realizó 1,791 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 815 fueron de riñón, 674 de córnea, 234 de médula ósea, 49 de hígado y 19 de corazón. ¿Qué otros órganos y tejidos se pueden trasplantar y qué complicaciones se pueden enfrentar? Te lo decimos en Médico H. Pues bueno, ahí tenemos un panorama muy general. Qué bueno que contamos con el doctor Vilatova para que nos pueda hablar un poco más acerca de esto. Tenemos las córneas, el corazón, y hemos visto mucha información también en pacientes pediátricos y luego ya en la edad adulta. ¿Hemos avanzado en nuestro país en este tema de la cultura de la donación? Yo creo que sí. En ese sentido, los mexicanos somos muy solidarios y lo hemos visto en tragedias, pues, las más comunes en la Ciudad de México son los terremotos, y ahí la solidaridad se ha mostrado de manera muy clara. Siento que, bueno, lo que hemos visto con los años es que falta infraestructura para que podamos todavía trasplantar y beneficiar a más pacientes. Falta también un poco el acceso
de los pacientes que tienen alguna insuficiencia de algún órgano a que puedan acudir a un centro de trasplantes. Todavía eso es lo que no hemos podido mejorar. Por ejemplo, veíamos ahí todo lo que se puede obtener, digamos, de un donador. Sí. Cuéntanos un poco cómo es este proceso en el cual ya se habla con el coordinador del hospital que se tiene un potencial donador y para toda la República surge la lista para buscar las compatibilidades. Es una sola lista, Mario. No, cada hospital tiene su lista. Okay. Y ese es uno de los temas. O sea, no existe a nivel central de toda la República o ni siquiera regional que un lugar sepa quién es el que necesita con más premura un órgano o con más compatibilidad. Se asignan los órganos a una institución y cada institución decide a quién trasplantar. Por ejemplo, a nutrición, donde yo estoy, pues nosotros tenemos una forma de asignar el riñón debido a pues el tiempo en lista de espera de hemodiálisis, el tiempo de, la edad del donador y el receptor, el perfil inmunológico. Y en hígado lo asignamos por gravedad, porque para el hígado no existe una máquina que te mantenga vivo por algunos años. No hay hemodiálisis todavía para el hígado. Entonces ahí se tiene que trasplantar por unos criterios que se llaman MEL para ver quién es el paciente más grave y ese es el que se trasplanta. Ya, ahora, de todo esto son los cadavéricos. Sí. Porque hay muchos que, por ejemplo, en los niños se puede hacer de donador vivo relacionado, ¿no? Sí, Y sí. del riñón también donador vivo relacionado. Y muchas familias están muy entusiastas de poderlo hacer para su familiar enfermo. Todos tenemos pues el corazón para donarle a nuestro familiar. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan frecuente lo logramos? ¿Qué tan compatibles acabamos siendo en las familias? En México hacemos mucho donador vivo, principalmente riñón. El trasplante renal de donador vivo podría decir que es un 65-70 de vivo contra un 30 de donador fallecido. Y también, ciertamente, entre un paciente adulto y un paciente pediátrico, normalmente el padre o la madre a un bebé, pues se puede utilizar los segmentos 2 y 3 laterales izquierdos del hígado y ayuda mucho en la lista de espera de los pacientes pediátricos. Podemos repasar el gráfico de cuáles son los órganos y tejidos que se pueden trasplantar y luego ver una imagen, Mario, que quiero que nos platiques cómo es la isquemia fría. Pero mira, aquí tenemos la córnea, el corazón, páncreas, riñones, piel, cartílago, médula ósea, válvulas cardíacas, huesos, tendones, intestinos. El otro día Salvador nos platicaba un poco del trasplante de intestino que está todavía en vías explorándose. Y en el hígado, en el pulmón, con esto del COVID, hemos visto también trasplantes exitosos de pulmón a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Pulmón junto con corazón. Así es. Sí, y bueno, en lo que se refiere a pacientes con COVID, pues es la fibrosis tan importante que dejó las secuelas de la enfermedad, que lo vuelve Es prácticamente una incompatible. cicatriz dura que ya no va a quitarse. Exacto. Y no puede respirar en ese sitio, en el pulmón, Así las es. personas, ¿no? Y para ese grupo de pacientes, ¿estamos ofreciendo algo ya en nuestro país? Sí se hace el trasplante de pulmón, corazón. Se hace más de corazón, pero todavía faltan por hacerse bastante. Se hacen pocos. Se hacen pocos. Sí. Y esta imagen que tenemos que es como muy ilustrativa, de la isquemia fría, ¿cómo se utiliza? Cuéntanos un poco. Bueno, ahí uno tiene que, como mencionamos, el donador, hablando del donador en muerte encefálica, pues tiene medicamentos y todas las medidas para mantener los órganos con circulación adecuada. Se pasa a un quirófano y, como cualquier cirugía, se hace el procedimiento para hacer la incisión para tomar los órganos, y una vez que ya tenemos todo disecado, los vasos más importantes, se tiene que pasar una solución fría a los órganos. Se canulan los principales vasos y estos vasos pasará a través de ellos custodiol, se llama, o solución de Wisconsin, que es otra de las soluciones de preservación, y ahí se cierra el flujo que lleva la sangre para que entre la solución fría de preservación y se pone hielo en la cabeza. Y eso es lo que... La isquemia, bueno, ni siquiera es la isquemia fría. Ahí pasa toda la solución, se lava toda la sangre, después se retira el hielo y
se tienen que sacar los órganos rápido del cuerpo, se lo trae uno con tejido aledaño para guardar en solución de preservación y en una que parece irrisorio, pero es una hielera. Exacto, y es lo que preserva en estas horas que veíamos, si lo pueden volver a poner, de que cada órgano tiene diferentes duraciones. Dice que el hígado 8 horas, el corazón 4 horas, pulmones 6 horas, páncreas hasta 16 horas y riñones hasta 24 horas en este frío. Hígado hasta 12 horas. Okay. Y también depende de las características del donador y del órgano, ¿no? Si es un donador que desafortunadamente fallece joven en un accidente de motocicleta, es lo más común, no se compren motocicletas, pues puede durar 12 horas, 13 horas. Si es un donador que fue por un accidente vascular cerebral, diabético, hipertenso, con obesidad, que es hígado graso, a lo mejor 8 horas va a ser lo máximo, ¿no? Depende las características también, pero sí, en general son esos los tiempos. Bueno, pues ahora finalmente es tiempo de hablar sobre los obstáculos de la donación de órganos. Vamos a ver la información que les preparamos y regresamos. ¿Sabías que en México hay casi 23,000 pacientes en la lista de espera de algún órgano o tejido? Entre los principales obstáculos destaca que algunos órganos solo pueden ser trasplantados cuando el donador tuvo muerte cerebral, lo que sumado a la desinformación forma una gran barrera que reduce aún más la tasa de donadores. ¿Cuáles son los mitos más recurrentes? Te lo decimos en Médico H. Bueno, pues esta la información y siempre platicamos, Salvador, de los mitos que existen alrededor de esto, ¿no? Sí, a ver. ¿no? Y más en esta parte en la que vida y muerte juegan una cosa terrible, ¿no? Y creo que no me dejarás mentir, Mario, de los mitos más importantes es que hay una red de tráfico de órganos y que te podrían estar robando tus órganos en algún sitio, o inclusive esa de que les robaban su líquido articular para administrarlo en una persona, ¿no? O sea, la seriedad que tienen estos centros de trasplante no permitirían una red de estas características. ¿Cómo se lo transmitimos a la gente? Bueno, pues yo creo que sí se escuchan muchas cosas, pero si uno entiende lo que se necesita de capacidad médica, de tecnología, de aparatos para hacer unas pruebas de histocompatibilidad y conocer si un donador es compatible con otro, sumado a los tiempos que ya mostraron de preservación, pues es imposible, ¿no? Estos mitos, como los mencionan como tal, no existen. Ciertamente existe el turismo, el trasplante, existen otras condiciones donde población vulnerable se puede ver atraída a que done, normalmente es un riñón, a alguien que quiere darle una remuneración económica, y eso es comercialización de los órganos, ¿no? Y nosotros, responsables de programas de trasplante, estamos obligados pues a evitar, y la simple sospecha hace que se pueda suspender un trasplante. Oye, otra de las circunstancias que despiertan sospecha o así como resquemor de parte de las familiares y los pacientes es que si te saben donador en un hospital, ya no vas a recibir una buena atención porque casi les conviene que fallezcas para poder... O sea, que no van a hacer el máximo esfuerzo por sacarte adelante. Sí, y ahorita les voy a platicar otra parte. Yo creo que tiene que ver con la madurez de los programas, pero pues no se le puede mencionar a ningún paciente que va a ser donador cuando es un paciente. O sea, un paciente, por más grave que esté, no se le puede abordar a la familia y mencionar nada de donación cuando es un paciente. Cuando fallece, entonces en ese momento, el médico tratante, el neurólogo normalmente que está involucrado, dice, bueno, ya falleció, tiene muerte encefálica, no hay nada que hacer, ya falleció. Tiene que llegar alguien completamente independiente del grupo médico que está atendiendo a ese paciente, pero también independiente a los que vamos a hacer el trasplante para decirles cuáles son las opciones. Aquí lo importante que yo creo que debemos de considerar como sociedad es que cuando ocurre esto es una tragedia. Y si de esta tragedia puede haber luz, va a ser la única forma en que a lo mejor esa familia va a encontrar un bálsamo, o de las pocas cosas que le va a dar un bálsamo. Si de esa tragedia se pierde todo, pues va a seguir existiendo más oscuridad para esa familia. Entonces, no hay forma, mientras un paciente sea paciente, de que intervenga alguien del equipo de donación y trasplante. Y si yo quiero que me identifiquen previamente como donador de órganos,
y que ya todo el mundo lo sepa. Y bueno, al llegar al hospital ya se sabe. Ya Ahí saben, todavía no tenemos tan desarrollado eso en el país, porque no es, como les decía, un documento oficial. Tendría que existir una carta ante notario público, que es poco práctico, y por eso mi comentario o una al principio... legislación, ¿no, Mario? Como en Sí. España, que todos son potenciales donadores. Aquí la tenemos también, pero también en España, si alguien de la familia se opone, no van a ir en contra de la familia. Entonces, creo que lo más fácil, lo más sencillo y lo que va a funcionar es que uno se lo exprese a la familia, al responsable legal, Al que vaya a tomar las decisiones. Y Ahí con eso, tenemos otra duda de estas que... Sí, de estas dudas que vienen siempre, que si se da prioridad a personas privilegiadas que están en la lista de espera. No. Alguien, una celebridad, cosas que has escuchado seguramente. pues sí, como que se oye, ¿no? Muy, muy tentador, pero Claro. yo por lo menos te puedo hablar del centro donde yo trabajo. Todos los pacientes reciben el trasplante dependiendo de las condiciones que ya mencionamos para un órgano, y en el hígado en particular es el paciente más grave. Y tiene que ver también un poco con el tamaño y peso del donador y receptor, pero obviamente también se los decimos a nuestros pacientes, ¿no? Si tú vas a entrar conmigo, pues tienes que estar seguro que todo va a ser legal, y te conviene a ti que todo sea legal, porque a todos los demás va a ser exactamente igual. Pero sí, tiene que ver también con la confianza. Les iba a platicar un poco en España, lo que mencionabas, y en Holanda hay donadores sin latido cardíaco. Y eso todavía está más complicado. Ese que falleció porque se le paró el corazón. Y entonces en ese caso puede ser que fallezca dentro del hospital o puede ser que fallezca en su casa. Los paramédicos van, lo declaran muerto y continúan con las maniobras únicamente con la intención de que done. Entonces, si hablábamos de compromisos, de complicaciones, de pensamientos extraños, pues imagínense todo pues esto y la madurez y la fortaleza que tiene un lugar como España y como Holanda, y por eso utilizan tanto el donador sin latido cardíaco. Sí, y ahí está otra pregunta, si existe un límite de edad para donar órganos. Y eso está bien interesante, porque ya cuando lo planteas de esa forma, podría ser desde un bebecito para otro bebecito, desde un ancianito para una persona joven, o de una persona muy joven para un adulto. No hay límite de edad. La ley restringe al donador vivo, ahí sí, no pueden ser menores de edad, y para mayores de edad pues no hay ningún problema. Y en los donadores fallecidos pues depende del responsable, del familiar. Oye, Mario, me gustaría, nos queda un minutito para poder concluir y redondear la idea. ¿En dónde la gente puede acudir si tienes la necesidad de un órgano, si te quieres inscribir en la lista de espera o eres paciente? Pero si también tienes la intención de donar, ¿a quién se pueden acercar? ¿Cómo se pueden...? Yo creo que lo más fácil es meterse a la página del Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA, que uno lo puede googlear muy fácil, y ahí aparecen teléfonos y correos de contacto, y ahí expresar sus inquietudes, tanto de si desean ser donadores o quieren donar o quieren enlistar a alguien o saber de algún familiar que pueda atenderse en alguna institución para trasplante. Muy bien. Pues, doctor Mario Vilatobá, jefe del Departamento de Trasplantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Fue un privilegio que esté aquí con nosotros. Cuídense, mándenos todas sus dudas y aquí seguimos dándoles respuesta a esas.